Sacan los ojos, les desgarran el cuerpo con garfios, los ponen sobre suelos llenos de cristales rotos, los tuestan, los hacen alas, lado y lado. Es decir, hay muchísimas torturas. No viene ahora de que le corten a una los pechos. Lo que pasa es que tiene su razón de ser. Muchos de los mártires que hay son falsos. Hay muchos que sí son verdaderos, pero muchos otros son falsos, por una razón muy simple. Llegó un día, tanto en Oriente como en Occidente, que era muy importante tener reliquias. En Occidente incluso no podías fundar una iglesia si no tenías reliquias. Entonces, claro, no había suficientes mártires para poder dotar a todas las reliquias que hacían falta. Entonces, tuvieron que inventarse mártires. Y había ciertas regiones del imperio, del antiguo imperio romano, como por ejemplo Francia o incluso Gran Bretaña, que no habían tenido mártires en su historia, por la sencilla razón de que la última gran persecución, que es la que afectó realmente a Occidente, no se concretó en las Galias ni en la Gran Bretaña, y por lo tanto no hubo mártires. O hubo alguno muy suelto, pero no lo suficientes, con lo cual en la Edad Media empezó una tradición de duplicar mártires. En Barcelona tenemos Santa Eulalia de Barcelona, no existió. Es una duplicación de Santa Eulalia de Mérida. La auténtica, la que de verdad murió durante la persecución de Diocleciano, es la de Mérida, una chica joven que es martirizada de mil maneras, entre otras, metiendo su cuerpo todavía vivo dentro de un barril lleno de cristales, que es empujado pendiente abajo con la esperanza de que los cristales le desgarren el cuerpo y se desangre y muera. En Barcelona tenemos la bajada de Santa Eulalia, ahí al lado de la catedral, ¿no? La bajada, la cuesta de Santa Eulalia. Es un falso como un piano. Pero allí no bajado nuestra Santa Eulalia dentro de un barril lleno de cristales. Digamos que lo más fácil para conseguir reliquias era duplicar santos y santas que eran famosos, que habían tenido fama en alguna región del mundo, y entonces se les duplica con la esperanza de que esa nueva creación, que es un mimetismo, una copia de la ya existente, pues traiga fama y fortuna a la ciudad que se apropia de ese culto. Por lo tanto, muchas pasiones martiriales, sobre todo las que datan del siglo VIII, siglo IX o adelante, acostumbran a ser santos inventados, especialmente en Occidente. En Oriente no tengo mucha información al respecto, pero en Occidente hay gran abundancia de santos que se inventan para la ocasión. Por otro lado, también los santos y sus vidas de santos permiten crear un panteón alternativo al panteón pagano. Teóricamente el cristianismo es un monoteísmo, cree en un único Dios, el Dios verdadero, que es Dios Padre. Sin embargo, a lo largo de su historia se ha ido dotando a este panteón monoteísta de otras figuras, como es el Hijo, como es el Espíritu Santo, que son formas de la divinidad principal, por lo tanto es la Trinidad, uno y trino, al mismo tiempo, pero luego además se han ido acoblando a este panteón como mediadores entre la humanidad y el cielo una serie de santos que son personas carismáticas que por una razón u otra, independientemente de su sexo, han conseguido pues eso, ser santificadas post-mortem. Entonces, muchas veces estas vidas de santos o estos santos lo único que sirven es para combatir cultos paganos preexistentes. Y es la mejor manera de acabar con el paganismo. Es decir, si tú en el paganismo hacías una cosa que te daba buen resultado y por lo tanto te cuesta renunciar a ella, y ahora te ofrecen un santo o santa que te permite hacer la misma cosa sin ser idólatra y por lo tanto pagar las penas con que se castigaba el culto pagano en el siglo IV, pues lo que se intenta es que dejes de ser pagano y pases a ser cristiano. Y el caso de Santa Ágata es un bonito ejemplo. En realidad Santa Ágata nunca existió, se la inventaron. Es Isis, la diosa Isis. La diosa Isis es la patrona, entre otras muchas cosas, es la diosa de la fertilidad femenina, de la fertilidad humana, de la mujer, y por lo tanto se la representaba dando leche, amamantando a su hijo Horus, también conocido en esa versión de Horus niño como Harpócrates, es el mismo dios, Horus o Harpócrates. Por lo tanto había muchísimas escenas en el mundo egipcio en que se veía a la diosa Isis dando la leche a su niño. Por otro lado, la diosa Isis también es la diosa de la navegación, es la protectora de los marineros y de la navegación.
Entonces, en la antigüedad no se podía navegar todo el año. La navegación era de cabotaje, con lo cual significaba que ibas por la costa, y navegar por la costa en otoño e invierno era muy complicado, y eso significaba pues que se evitaba. Entonces, ese periodo que más o menos iba, que cogía, ¿no?, del otoño y el invierno, se le llamaba mare clausum, mar cerrado. Y en la primavera se hace una ceremonia para celebrar el mare apertum, es decir, el mar abierto. Y en esa ocasión, que era más o menos por el mes de abril, pues entonces se sacaba la estatua de la diosa Isis de su templo, se la montaba en una barca, se la paseaba por la bahía con flores, con música, todos los pescadores se unían a la tradición y formaban procesiones marineras, y mientras iban paseando, ¿no?, esta estatua de Isis por el mar, se le gritaba agacecea, agacicía en griego moderno, es decir, la diosa afortunada, la diosa bella. Bueno, entonces, esta tradición pues era, digamos, muy importante para los marineros. Bueno, y otra cosa muy importante, trascendental. Las mujeres, como es la diosa de la fertilidad femenina, las mujeres iban a los templos de Isis y le regalaban quesos en forma de tetilla. La famosa tetilla gallega, pues eran unos quesos que tenían esa misma forma. Entonces llegan los cristianos y ven, ¿no?, esto, la potencia que tiene Isis como patrona de la navegación, como patrona del mar abierto. Pues entra la competencia, los cristianos intentan desbancar como sea a Isis. Y entonces, ¿qué hacen? Crean un culto alternativo pero cristiano, que es Santa Ágata. Entonces la idea es que puedas hacer lo mismo que hacías cuando estaba Isis, pero ya no como pagano, sino como cristiano. Y por eso empieza, lo primero de todo, el nombre. ¿Cómo se llama esta santa? Santa Ágata. ¿Por qué? Porque puedes seguir gritando Ágatha, en este caso sería Aya Ágatha, Aya Ágatha. En vez de Agacacea, Agacicea, pues Ágatha, Aya Ágatha, Santa Ágata. Por lo tanto, el pagano que ahora pasa a ser cristiano no renuncia a este griterío, a estas procesiones, hace lo mismo, pero en vez de gritarle a una diosa pagana, se lo grita a una diosa cristiana que se llama Ágata. Y luego, el tema de la ablación de los pechos. En la Pasión se dice pues que a Santa Ágata los romanos la torturan de 1000 maneras, y la última de las perrerías, digamos así, que le hacen es cortarle los pechos. ¿Qué permites con ese tipo de pasión? Que las mujeres sigan llevando quesos de tetilla, es decir, quesos en forma de pecho, a la iglesia. Por lo tanto, para el pagano que antes hacía una serie de cosas en honor de la diosa Isis, ¿qué le supone ahora adorar a Ágata? Realmente nada, porque sigue haciendo lo mismo. Saca la estatua de Santa Ágata al mar, la pasean en barcos, le tiran flores, le gritan Ágatha, Ágatha. Y además, las mujeres siguen haciendo quesos para incentivar su propia fertilidad, y se lo llevan esta vez a las iglesias. ¿Qué gana el pagano con ello? Pues que ahora es cristiano, su mundo ha cambiado apenas nada, ahora es cristiano y no tiene que pagar multas por continuar dando cuerda suelta a los cultos paganos. ¿Qué ganan los cristianos con ello? Bueno, queso, mucho queso. Y luego además ganan el templo, ganan el prestigio, ganan el honor y ganan nuevas fieles. Y entonces, cerrando el círculo, porque lo bonito de estas cosas es cerrar el círculo, ¿qué país del mundo sigue haciendo tetilla a porrillo? ¿Qué región del mundo? Galicia. ¿Y a qué se dedican básicamente los gallegos? Al mar, la navegación, los marineros. Por lo tanto, es el ejemplo más perfecto de cómo esta cosa no fue solo en Sicilia, donde se celebraba el culto a la Agacecea, sino que se convirtió, digamos, en una práctica, en una costumbre que se generalizó por todas las civilizaciones marineras, de manera que los gallegos, como los sicilianos, continuaron haciendo sus vidas sin que nada haya cambiado, y aún hoy, sin saber por qué, porque lo bonito de esto es que al final
uno pierde el sentido del origen sin saber por qué los gallegos siguen haciendo queso de tetilla. ¿Por qué la Virgen del Carmen tiene un grupo de protagonismo a Santa? La Virgen del Carmen, bueno, porque luego, a ver, lo de los santos son modas, ¿eh? Los santos, para continuar siendo venerados, tienen que demostrar su competencia. Entonces, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? En Barcelona el primer santo fue San Cugat, siglo IV, mártir de la época de Diocleciano. Su tumba se ubicaba en las afueras de la ciudad de Barcelona y con el paso del tiempo, leyendas medievales se lo llevaron a San Cugat, pues de ahí que el pueblo que hoy en día se asocia al culto a San Cugat es San Cugat del Vallès, pero realmente la tumba de San Cugat estaba en las afueras de Barcelona. Entonces, San Cugat llega un momento que pierde protagonismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente se cansa en el fondo de rezar siempre a los mismos santos. Y si dejó de hacer curaciones, si falló en algún momento determinante, si ahora a la derecha tenéis una vista muy bonita. Si falló en algún momento determinante, ¿no? Con que se le pidió ayuda y no la dio, pues la gente un poco castigaba también a los santos. Con lo cual, Barcelona, más o menos por el siglo IX, cambia de patrón y pasa a ser Santa Eulàlia. Santa Eulàlia llega con los carolingios, Santa Eulàlia de Barcelona, se la inventan, Santa Eulàlia. En el siglo XI, Barcelona tiene otra santa, que es Santa Úrsula. Y finalmente en el siglo XIII, porque hay una plaga de caracoles que ningún santo consigue detener, entonces cogen y le rezan a la Mercè. Y de ahí que, pues en el siglo XIII, cojamos a la... así, este no me lo sé. Bueno, pues hubo varios y al final la Mercè. Entonces, es decir, hemos empezado la historia de Barcelona en el siglo IV con San Cugat, la acabamos en el siglo XIII con la Mercè. Por lo tanto, es un buen ejemplo de esto. Cuando los santos dejaban de tener cierta charme, cierto atractivo, pues entonces la gente abandonaba su culto y calía reinventarse. Ayer lo veíamos en Dodoni también, ¿eh? Primero que si las hojas del roble, luego que si los pájaros, luego la fuente. En el fondo es lo mismo. Si este tipo de, digamos, de cultos, lo que en el fondo atraían es un montón de dinero, y si el dinero no afluía, pues calía buscar nuevas maneras de atraer a los fieles. En Marsella hay una iglesia que se excavó en los años 2002-2003. Es una iglesia que se abandonó en el siglo VII y nunca más se construyó encima. Entonces se ha encontrado intacta. Y una de las cosas más interesantes es que en el centro de la iglesia había dos sarcófagos muy imponentes con unos canceles alrededor, que impedían el paso, digamos el acceso a esos dos sarcófagos, que se supone que eran de dos santos relevantes. Entonces la iglesia está expoliada, es decir, esa iglesia por lo que fuera se abandonó ex profeso, y entonces los sacerdotes se llevaron el mobiliario. Dentro no había mobiliario, no había cruces, no había nada. Y curiosamente los arqueólogos abrieron los sarcófagos pensando que estarían vacíos y se encontraron los cuerpos de los dos santos. Es decir, esa iglesia al fondo se abandonó porque el culto ya no atraía a las multitudes y por lo tanto se llevaron todo lo que valía la pena. ¿Qué es lo que no se llevaron? Cuerpo de los dos santos, porque ya no les podían sacar más provecho. Muy bien.